Capítulo 32. Marea Grimm, parte 1. Crucero ligero clase Alkion de Lunsdown Under Haven órbita geosincrónica, remanente, sistema OUN 25 de octubre de 2541, 1925 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. En un instante, el soldado Smith terminaba de cenar con el resto de su escuadrón. Eran solo raciones de comida rápida, pero como hoy era su cumpleaños, el sargento Williams consideró oportuno regalarle un trozo de pastel para celebrar la ocasión. Comparado con lo que preparaba su madre, no era nada del otro mundo, pero aún así agradeció el gesto. Gracias al planeta sobre el que orbitaban, incluso pudieron conseguir azúcar de verdad, un lujo en estos tiempos difíciles. Entonces, justo después de terminar su pastel, las alarmas de la nave sonaron con una sirena incesante. De inmediato, todos los marineros y OTS en condiciones de combate saltaron de sus asientos y corrieron a toda velocidad hacia sus puestos de combate, mientras el comandante de la nave, el almirante Lord Terrance Orr, explicaba la situación por el intercomunicador del cielo. Todo el personal de combate, preséntese a sus puestos inmediatamente, ordenó el Lord Orr. Este es un código negro. Repito, código negro. Todos los OTS deben estar equipados y listos para el lanzamiento. Marines, preséntese en las plataformas de lanzamiento de Pelican. ¿Código negro? ¿Qué demonios es un código negro?, preguntó la cabo Johansen con un deje de nerviosismo en la voz mientras seguían al sargento Williams a la armería de Lodst, donde se les unieron un número cada vez mayor de sus compañeros Jumpers, que se ponían apresuradamente sus armaduras y tomaban sus armas. Significa que la cosa se ha puesto fea, informó el sargento Williams, abriendo de golpe su casillero y poniéndose de inmediato las distintas piezas de su uniforme de combate de la OTST, empezando por el traje interior protector. Mientras el resto del escuadrón hacía lo mismo, Williams preguntó: «Serapina, ¿cuál es la situación en el terreno?». «Para decirlo suavemente, desagradable», respondió Serapina, la inteligencia artificial recién instalada en la nave. De inmediato, su voz se transmitió a través de Teamcom. «Todo Remnant está sufriendo lo que los lugareños llaman una marea Grimm. Todos los reinos y asentamientos están bajo asedio en estos momentos». Smith frunció el ceño mientras se ponía las botas. No sabía exactamente qué era un Grimtide, pero el nombre era lo suficientemente evocador como para captar la idea. Él y sus compañeros OTS ya habían llevado a cabo varias operaciones contra las criaturas de Grimm desde que estaban estacionadas en el planeta. Bastaba con un solo combate para que se diera cuenta de que prefería luchar contra una manada de brutes que enfrentarse a ellos. Los brutes eran monstruos, sí, pero al menos estaban vivos y podían pensar. Se comportaban como seres vivos. Los Grimm no eran así en absoluto. Puede que parezcan animales salvajes, pero los animales salvajes no se lanzan contra una pared de ametralladoras, explosivos y demás sin miramientos, con tal de poder alcanzar a la gente del otro lado. La forma en que la gente de Remnant consideraba a los Grimm variaba entre plagas peligrosas, desastres naturales y de forma similar a como él consideraba al Covenant. Todo dependía del tamaño y la cantidad de ellos. Mientras se ponía el casco, el soldado Rothberg preguntó: «¿Cómo demonios ha pasado eso?». «Llevamos 2 meses limpiando a Grimm a diestro y siniestro. Hace unos momentos, se produjo una grave brecha de seguridad. Información sobre la guerra humano-Covenant se filtró a un grupo de remanentes autodenominados Ejército de Liberación Remanente, quienes piratearon las principales cadenas de noticias de todos los reinos y difundieron la información sin filtrar al público, culpándonos de instigar el conflicto. Maldita sea. Maldijeron todos al unísono, y Williams añadió: ¿son insurrectos? En este momento, se desconoce su afiliación oficial. Ni siquiera sabíamos de su existencia hasta hace 10 minutos, admitió Serapina. Sin embargo, imagino que serán tratados como tales una vez que se contenga esta crisis. Bien. Estos malditos bastardos Inie. Gruñó Smith al ponerse por fin el casco. Su traje se presurizó un instante después con un leve siseo. No se dan cuenta de cuánta gente va a acabar matando su cruzada. Estás asumiendo que les importa mientras puedan fastidiarnos, señaló Johansen. Aunque me encantaría participar en más ataques a los Inie tanto como a cualquiera, declaró Williams mientras cargaba cartuchos en su escopeta y llenaba el cargador de su MA-2B, ya basta de parloteo. Tenemos trabajo que hacer, Jumpers, y la gente de abajo cuenta con nosotros para rescatarlos del fuego. Serapina, ¿tenemos las coordenadas de lanzamiento? Ya está precargado en sus cápsulas sargento.
caerá en las ruinas de Mountain Glen, cerca de Vale, reveló la IA, lo que provocó que Smith levantara una ceja, confundido, mientras cargaba el cargador de su M6D. ¿Por qué cerca de Vale? ¿No debería el reino tener ya allí el grueso de sus fuerzas?, preguntó Smith. Sí, pero el 101 Air Comando de Ingenieros del Ejército estaba estacionado en las ruinas, aclaró Serapina mientras los OTS se colocaban las armas en sus fundas magnéticas y corrían hacia la plataforma de lanzamiento de vehículos híbridos eléctricos, junto con docenas de otros OTS. Su misión era acceder a la población subterránea y rescatarla. Contactaron con los supervivientes y estaban subiéndolos a un tren subterráneo, que planeaban escoltar hasta Vale antes de colapsar y sellar la vía férrea que los separaba. La 5A División Blindada Serán ya está estacionada en la ciudad, pero necesita refuerzos. Entendido. Les salvaremos el pellejo, afirmó Williams, y luego llegaron a sus cápsulas F designadas. Smith aprovechó el momento para observar su cápsula de desembarco. El vehículo de entrada exoatmosférica de un solo ocupante M8900 era un modelo más reciente comparado con el vehículo de entrada humana M8823, pero era igual de robusto, más que capaz de llevar a su único ocupante a donde fuera necesario. Además, era mucho más rápido y maniobrable, lo que lo convertía en el favorito de sus compañeros OTS al desembarcar en zonas vulnerables. Claro, los Grimm no tendrían cañones antiaéreos como los Covenant, pero cuando una aldea estaba a punto de ser invadida por grupos de Grimm, se necesitaba toda la velocidad posible. Smith se acomodó en su asiento tras sujetar el rifle al soporte lateral. Un instante después, la puerta superior se cerró herméticamente. A través de la ventana delantera, vio a los demás hacer lo mismo, y su cápsula se sacudió momentáneamente mientras la grúa la colocaba en posición. A pesar de haber descendido a Remnant docenas de veces, no pudo evitar sentir que se le aceleraba el corazón y que su respiración se volvía ligeramente más superficial. Era un instinto humano básico, tuvo que recordarse. Estaba a punto de descender cientos de kilómetros en lo que, francamente, era un ataúd de metal. Claro, confiaba en el Soyuz, pero los fallos eran demasiado frecuentes. Era parte del riesgo de ser un OTS. Al caer de cabeza al infierno, no hay garantía de llegar sano y salvo. Entrando en órbita baja remanente. ¿Listos para el lanzamiento?, resonó la voz de Serapina en las comunicaciones internas del Soyuz. Con el rabillo del ojo, vio que las luces de estado de su escuadrón parpadeaban en verde, indicándole que estaban listos. Ninguno dijo una palabra, ni siquiera el sargento Williams. Smith sabía que a otros comandantes les gustaba dar un discurso de ánimo a sus hombres antes de un lanzamiento, algo que les animara y les levantara el ánimo. Williams no era así. Prefería dejar que la acción hablara por sí sola. Claro que Smith y los demás también sabían que a Williams simplemente no le gustaba hablar en público, pero a él no le importaba. De todas formas, no era muy aficionado a los discursos dramáticos. Tras unos instantes, su cápsula se tambaleó de nuevo al ser colocada en su posición final. A través de la ventana, vio a otros equipos de OTS despegando hacia sus zonas de lanzamiento asignadas, mientras otros esperaban su turno. Con la creciente expectación, Smith murmuró una breve oración en silencio a la Virgen María, pidiendo un aterrizaje seguro. No sabía si alguien lo escuchaba, pero aún así, eso lo tranquilizó. Sargento, tenga en cuenta que se ha desatado una poderosa tormenta sobre Mountain Glen. ¿Aún desea continuar con el lanzamiento?, preguntó Serapina, y Smith hizo una mueca. La inserción orbital ya era bastante peligrosa en condiciones ideales, pero caer en medio de una tormenta lo empeoraba exponencialmente. El viento, el granizo, la lluvia, los rayos y demás podrían desviarlos de su rumbo, o incluso provocar un cortocircuito en los sistemas de seguridad de su cápsula de desembarco. En cualquier caso, ningún OTS quería oír eso. La respuesta de William fue inmediata. Somos OTS. No vamos a dejar que la lluvia nos detenga. Entendido. Espera, respondió Serapina, y el mundo se quedó en silencio por un momento. Entonces, con una fuerte sacudida que amenazó con hacerle subir el estómago a la garganta, el Soyuz fue lanzado desde la plataforma de desembarco hacia la atmósfera de Remnant. Su cápsula se sacudió y se estremeció al estallar una quemadura de reentrada a su alrededor, oscureciéndole la visión. Smith mantenía la vista fija en las barras de estado de sus equipos, intentando obligarlos a permanecer verdes a fuerza de voluntad. Hemos atravesado la mesosfera. Entrando en la estratosfera, informó Williams, con una voz que evocaba la calma a pesar del caos que los rodeaba.
Fiel a su palabra, el temblor empeoró a medida que la atmósfera aumentaba de densidad, ralentizando significativamente la cápsula de desembarco y provocando que el fuego ardiese aún más. Entonces, tras lo que pareció una eternidad, sintió que se desplegaba el paracaídas de su cápsula, y una violenta sacudida casi le hizo estrellar la frente contra la pantalla. Sin embargo, logró mantener la postura y, para su alivio, vio que su descenso se había ralentizado considerablemente, alcanzando un margen seguro. «Dame el estatus», ordenó Williams, y Smith fue el primero en responder. «Paracaídas desplegado, señor», informó Smith, seguido de Johansen, Rotberg y los demás. Pero cuando llegó el momento de que el cabo Kazuki dijera algo, solo obtuvieron sus gritos de terror cuando su paracaídas no se desplegó correctamente, lanzándolo a la superficie del planeta a una velocidad vertiginosa. Nadie dijo una palabra mientras Kazuki seguía gritando presa del pánico, ni se movieron para apagar sus comunicadores. Necesitaba saber que, en sus últimos momentos, su equipo seguía con él. Cuando los gritos cesaron abruptamente, todos supieron lo que había sucedido, y Smith cerró los ojos y reprimió una maldición furiosa. Antes de que él o alguien más pudiera decir algo, su cápsula se tambaleó de nuevo al chocar contra las nubes de tormenta que se cernían sobre Mountain Glen. Fue tal como dijo Serapina. La tormenta era claramente poderosa, con relámpagos danzando a su alrededor. Casi podía oír el viento aullar a través de la puerta. Si no lo supiera, pensaría que habían pasado por un huracán. Sin embargo, curiosamente, no vio mucha lluvia. Claramente, él no era el único que notó que algo andaba mal con la tormenta, y mientras los rayos continuaban extendiéndose por su campo de visión, Johansen dijo: ¿Alguien más tiene una sensación extraña? Sí, coincidió Rotberg. Tengo un mal. El alemán no pudo terminar la frase cuando un gran rayo rojo impactó repentinamente su Soyuz, provocando un cortocircuito en sus sistemas de navegación y comunicación. Smith y los demás gritaron a su compañero, pero solo pudieron observar con horror cómo el Soyuz se descontrolaba, entrando en una espiral mortal de la que no habría escapatoria. Un segundo después, otro rayo impactó en un segundo Soyuz, con el mismo resultado. Maniobras evasivas. Gritó el sargento Williams, pero su voz se distorsionaba a medida que una fuerte interferencia comenzaba a distorsionarla. Al final, solo Smith y cualquier otra persona pudieron oír estática, pero acataron su orden de todos modos, desplegando sus paracaídas y usando sus propulsores para intentar evadir el rayo. La tormenta parecía intensificarse a su alrededor, con rayos cayendo a cada segundo mientras él y su equipo se balanceaban y zigzagueaban a su alrededor. Le recordaba a esquivar el fuego antiaéreo Covenant. A pesar de sus mejores esfuerzos, la tormenta derribó uno a más Soyuz. Primero fue el sargento Williams, luego Johansen. Pronto, su escuadrón de 10 OTS se redujo a solo 4 personas, incluyéndolo a él mismo, y Smith necesitaba toda su concentración para no dejarse llevar por el pánico. Fue entonces cuando lo vio. Un relámpago danzaba a su alrededor, iluminando una sombra gigantesca. Parecía una medusa. Una cabeza bulbosa en la parte superior con 11 apéndices colgando por debajo. Alrededor de los bordes del bulbo había enormes púas que parecían garras, con un pequeño cuerno en forma de corona en la parte superior del cual la electricidad roja saltaba a las púas inferiores. «Dios mío», murmuró Smith con incredulidad y terror mientras la criatura, que sabía que debía ser algún Grimm, disparaba un rayo a otro Soyuz. «Está creando la tormenta». Uno a uno, los demás Soyuz fueron derribados, y uno fue derribado en el aire por uno de los tentáculos de la medusa. Lo último que Smith vio, mientras gritaba y desplegaba todos sus propulsores a un lado para escapar, fue un tentáculo extendiéndose hacia él. Entonces todo se volvió negro. Kuroyuri, Anima, Reino de Mistral, todos gritaban mientras Lieren y sus padres salían corriendo de casa, con su padre sosteniendo su arco de caza en la mano. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora de la noche mientras todos cenaban o se preparaban para dormir, eran un caos absoluto mientras la gente corría para salvarse. Los soldados de Lunsk y los milicianos mistralianos hacían todo lo posible por mantener al menos una apariencia de orden, mientras los hombres y mujeres armados gritaban órdenes e intentaban conducir a la gente a un lugar relativamente seguro. Pero con todos los gritos y rugidos provenientes de las afueras de la aldea, era difícil siquiera oírlos. Si Lie no estaba cerca de uno de ellos, dudaba que pudiera hacerlo. «Mamá», gimió Lie mientras miraba a sus padres, y Anren forzó una sonrisa a pesar de su evidente miedo al mirarlo. «Está bien, cariño, todo está bien.
le aseguró a su hijo, y eso le dio fuerzas para seguir adelante. A los refugios. Por aquí, muévanse. Gritó un marine de Lunsk, agitando el brazo. Algunos de los aterrorizados civiles que lo vieron y oyeron se movieron para seguir sus órdenes, pero el hombre se echó el rifle al hombro y gritó: ¡al suelo! Lee derribó a Lee al suelo, protegiéndolo con su cuerpo mientras el marine disparaba al aire. Los gritos de los demás aldeanos aumentaron de tono y volumen, ya que muchos se agacharon instintivamente, dándole al soldado amplio espacio. Los disparos de la ametralladora lastimaron los oídos de Lee, y a pesar de cubrírselos con las manos, aún le latían con cada disparo. Entonces oyó un chillido ensordecedor que ahogó los disparos, seguido de lo que sonaban como flechas volando por el aire. Una serie de golpes sordos y húmedos resonaron alrededor de Lee, y los disparos cesaron de inmediato. Algo grande batió sus alas mientras volaba sobre sus cabezas, y chilló una vez más antes de alejarse volando. Tras unos instantes, Lee se apartó de su hijo, permitiendo que Lee observara lo sucedido. De inmediato, se encontró con la mirada perdida de su madre, con los ojos abiertos y fijos en él, mientras un charco de sangre se extendía de ella mientras una pluma gigantesca le atravesaba la espalda y la inmovilizaba contra el suelo. Lee y su padre miraron con horror, que no hizo más que aumentar al mirar a su alrededor y ver que decenas de personas habían sufrido la misma suerte, incluido el soldado que los había protegido. «Madre», murmuró Lee mientras extendía inútilmente la mano hacia su rostro inexpresivo. No», dijo Lee con voz ahogada, mientras le pasaba los dedos con cuidado por el pelo. Padre e hijo lloraron sobre su cuerpo, ignorando los gemidos de dolor de los heridos y los pasos frenéticos de quienes corrían junto a ellos. Sin embargo, no pudieron llorar mucho, ya que una serie de explosiones cercanas atrajeron su atención hacia el muro más cercano. Allí vieron a varios soldados disparando a monstruos invisibles que rugían afuera. Hombres con ametralladoras disparaban sin cesar en la oscuridad, junto a otros que lanzaban granadas y descargaban rifles y cohetes. Trazadoras volaban por los aires mientras figuras oscuras pasaban sobre sus cabezas. Lee no pudo ver qué eran, pero los reconoció como nevermores de sus clases. «Hijo, tenemos que irnos». «Ya», gritó Lee, secándose las lágrimas mientras se ponía de pie junto con su hijo. Lee intentó alcanzar el cadáver de su madre por última vez, pero pronto fue arrastrado por su padre hacia el centro del pueblo. Fuego y explosiones resonaban a su alrededor mientras Kuroyuri se hundía cada vez más en el caos. Decenas de personas, algunas de las cuales Lee reconoció, pasaban corriendo junto a ellos. Padres y madres llevaban a sus hijos en brazos, la mayoría sollozando. Muchos tropezaban, pero mientras algunos ayudaban a los desafortunados a ponerse de pie, otros eran pisoteados por quienes estaban cegados por el miedo. Lee hizo lo que pudo, pero su única prioridad real era su hijo. En los tejados, podían ver soldados disparando contra las hordas de Grimm que se acercaban. De vez en cuando, Lee veía a uno de los nevermores caer del cielo en una nube de humo oscuro, pero también veía a esos mismos soldados siendo ensartados por plumas como alfileteros o llevados por los aires en sus poderosas garras. Delante de ellos, vio uno de los vehículos blindados de Lunsk disparando su ametralladora pesada sobre sus cabezas. Innumerables municiones trazadoras atravesaron a varios nevermores mientras bombardeaban en picado su ubicación. Aunque la mayoría fueron abatidos, su número era demasiado elevado, lo que permitió a los supervivientes lanzar otra descarga de plumas que atravesó el capó del vehículo. Una gran explosión se produjo rápidamente, devorando a los hombres dentro del vehículo y haciendo que los aldeanos a su lado cayeran al suelo. Lee y su padre casi perdieron el equilibrio, pero estaban lo suficientemente lejos como para evitar lo peor. «Mentira, vamos. No te detengas, no te detengas», gritó Lee mientras alejaba a su hijo, mirando brevemente por encima del hombro hacia la muralla. Justo afuera, los rugidos de los Grimm aumentaron con fervor, y muchos de los soldados y milicianos que defendían las defensas prácticamente disparaban sus armas directamente hacia abajo. «No lo lograremos», se lamentó una mujer aterrorizada que Lee no conocía. «Cállate y sigue corriendo», replicó enojado otro niño. Al oír un fuerte estruendo, Lee y su padre se detuvieron un momento para darse la vuelta y observar. Allí vieron una enorme grieta que comenzaba a formarse en la muralla, y siluetas oscuras de beowulfes, ursas y otros trepando por la cima, destrozando a los defensores que tenían la mala suerte de interponerse en su camino. La visión de Grimm a punto de abrir una brecha en sus muros hizo que los aldeanos corrieran aún más rápido y gritaran aún más, y Lee sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho.
Fue entonces cuando su padre lo llevó aparte a un callejón cercano y se arrodilló frente a él antes de decirle: hijo, escúchame. Tienes que ser valiente ahora. ¿Padre?, preguntó Lee confundido, cuya confusión aumentó cuando su padre desenvainó su cuchillo de caza y se lo entregó, presionándolo contra su pecho. El refugio está por allá, le dijo Lee, apartando el brazo. Lee se dio cuenta tardíamente de que su padre sangraba. Ni siquiera había visto que lo había herido en medio de la confusión. No te detengas ante nada. No mires atrás. ¿Entiendes? Padre, ¿de qué hablas? ¿Qué está pasando?, gimió Lee, con lágrimas en los ojos mientras su padre, con lágrimas en los ojos, se levantaba y sacaba una flecha de su carcaj. No, por favor. No puedo. Sí puedes, refutó Lee Ren con firmeza, mientras separaba los dedos de Lee de su pantalón y apretaba aún más la hoja curva. Actúa, hijo. Tu madre y yo te queremos. Perdóname, dijo en voz más baja, luego se dio la vuelta y salió corriendo del callejón justo cuando las paredes finalmente se derrumbaban. Lee solo pudo observar con horror cómo su padre preparaba una flecha y gritaba con todas sus fuerzas: ¡corre! A pesar de los deseos de su padre, Lee se movió instintivamente para reunirse con él. Pero la multitud que huía del peligro formaba un muro infranqueable. Otros corrían ahora por el callejón en un intento desesperado por evitar el oscuro mar de garras y dientes que se abría paso. Lee tuvo que esconderse bajo una de las casas adyacentes para evitar ser pisoteado. Tumbado boca abajo, buscó los zapatos de su padre y finalmente los localizó. Estaban mirando en dirección contraria a todos los demás, y aunque no podía verlo, Lee sabía que su padre disparaba su arco y flecha contra los Grimm que los atacaban. Se arrastró sobre su vientre, intentando volver con su padre, pero pronto se le heló la sangre al oír un fuerte rugido. Al girar la cabeza, vio bestias negras con garras blancas corriendo por las calles, destrozando a cualquier alma desafortunada que se cruzara en su camino. Los zapatos de su padre corrían hacia los monstruos, y si aguzaba el oído, Lee casi podía oírlo gritarles a los demás que corrieran. Los rugidos pronto lo ahogaron a él y a todos los demás, y luego ya no pudo verlo. Lee se quedó allí un momento, congelado en el sitio, mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. Solo logró reaccionar cuando la cabeza de un Beowulf se tambaleó y se estrelló contra el suelo frente a él, haciéndole gritar de miedo antes de alejarse a toda prisa. Corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron, Lee Ren siguió la última petición de su padre. Las lágrimas corrían por su rostro y el corazón le latía con fuerza. Tras él, oía los gritos de la gente ahogarse mientras los Grimm los despedazaban. No se atrevió a mirar atrás, concentrándose en intentar huir. Delante de él, oía a los soldados que aún seguían en la lucha, haciendo todo lo posible por contener a los Grimm y poner a salvo a la mayor cantidad de gente posible. Lee Ren no sabía si podrían o simplemente morirían en el intento. Al acercarse a la salida del callejón, Lee tropezó con una botella tirada y cayó al suelo con fuerza. Apretó los dientes de dolor mientras se sostenía con cuidado la rodilla, ahora raspada y magullada. A su alrededor, los demás adultos y sus familias corrían por sus vidas, sin dirigirle a alguien ni una sola mirada. Una parte de él quería simplemente tumbarse y acurrucarse, pero el resto sabía que si lo hacía, estaría muerto, y el sacrificio de su padre habría sido en vano. Luchando contra el dolor, Lee se preparó para levantarse y regresar a la retirada, pero fue entonces cuando vio a la joven pelirroja de unos días antes, acurrucada bajo una casa cercana. Sostenía un martillo de madera, más bien un mazo de juguete, apretado contra el pecho, gimiendo entre lágrimas mientras los adultos a su alrededor pasaban corriendo, sin que ninguno de ellos la notara. Tras observarla fijamente durante unos instantes, Lee se debatió entre seguir el ejemplo de los demás y huir. Pero antes de que pudiera decidirse, un chillido fuerte e inhumano proveniente del cielo lo obligó a actuar mientras un Nevermore descendía del cielo nocturno. Los soldados de Lunsk intentaron derribarlo, pero se movía demasiado rápido. Buscando refugio de lo que sabía que se avecinaba, Lee se zambulló bajo otra casa frente a la que la chica se acurrucaba, y se tumbó boca abajo mientras una tormenta de plumas atravesaba a la multitud en la que se encontraba. El Nevermore fue derribado un momento después, pero fue un pobre consuelo para los que ya estaban muertos. Tumbado en el suelo, Lee miró hacia la calle con la vana esperanza de ver a su padre, anhelando desesperadamente su presencia. Pero no vio más que destrucción, y fue entonces cuando aceptó lo que ya sabía. Su padre no iba a volver. La presa que había estado construyendo en su mente cedió por completo, y lloró mientras el derrumbe de su mundo continuaba a su alrededor.
Una tormenta de emociones negativas consumió todo su ser, y sintió que llegaba al límite. Entonces, por alguna razón que no comprendía, su cuerpo brilló con un tenue rosa antes de volverse gris. La rodilla lesionada ya no le dolía, sus emociones se calmaron de repente y ya no sentía miedo. El momento de claridad pasó, y recuperó el color junto con el miedo. Sin embargo, de alguna manera, se sentía menos que antes. Lie se miró las manos un momento, preguntándose qué hacía y cómo lo hacía. Se preguntó si esa era su aura, de la que algunos de sus compañeros habían hablado en la escuela. En cualquier caso, las respuestas tendrían que esperar, pues otro chillido captó su atención, cerca de la aterrorizada chica frente a él. Una parte de Lie quería levantarse y correr, pero el resto solo podía mirar a la chica, encogida de miedo bajo las tablas del suelo. Se preguntó qué hacer, antes de que su mirada se posara en el cuchillo que aún aferraba. A veces la peor acción posible, es no hacer nada, resonaron en su mente las palabras de su padre, y Ren tomó una decisión. Actúa, hijo. Con la mirada fija, salió corriendo de debajo de la casa hacia la siguiente, deslizándose por el suelo hacia la niña, que gritó de miedo. Al ver que no era un Grimm, se tranquilizó un poco, pero con todo el caos y la carnicería que los rodeaba, no había mucho que pudieran hacer. Vamos. Tenemos que irnos. Le dijo Lie a la chica, pero ella retrocedió con miedo y negó con la cabeza con vehemencia cuando él la agarró. ¡No! Gimió la niña con absoluto terror, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Lie se esforzaba por decidir qué hacer cuando la casa sobre ellos crujió y gimió al subirse un enorme Grimm, invisible para él. Al darse cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, los dos niños se abrazaron instintivamente, con el miedo apoderándose de sus corazones. Lie cerró los ojos con fuerza, intentando repetir lo que había hecho momentos antes. La tensión en la madera aumentaba a medida que lo que estuviera encima se acercaba al suelo, percibiendo claramente su miedo mientras Lie rebuscaba en su interior. Entonces, justo cuando la punta del pico del Nevermore rozó las tablas del suelo, su aura brilló de nuevo. Su cuerpo se volvió gris y se extendió a la chica que abrazaba con fuerza. Ambos sintieron que el miedo se transformaba en tranquilidad, y el Nevermore perdió rápidamente el interés antes de dirigirse hacia donde el Unsk y los milicianos arreaban a los demás. A lo lejos, Lie oyó cómo se sellaban las puertas del refugio, protegiendo a quien lograra entrar. Tras unos instantes, el control de Lie sobre su poder se rompió, y él y la chica recuperaron el color. Respiraba con dificultad y se sentía mareado, pero se obligó a mantenerse erguido. Respirando hondo varias veces, se giró para mirar a la chica, que lo observaba conmocionada y sorprendida, y se obligó a sonreírle con dulzura. Al ver que había dejado caer el martillo de madera, se agachó para recogerlo y se lo devolvió. Está bien, dijo Lie con dulzura, dedicándole una sonrisa suave y cálida. Nos cuidaremos mutuamente, ¿de acuerdo? La niña al principio no dijo nada, luego respondió. Tengo miedo. Él asintió y admitió. Yo también. Asomándose por debajo del suelo, Lie preguntó. ¿Cómo te llamas? La niña no dijo nada al principio, luego respondió. Nora. Lie se volvió hacia Nora, con la mano firmemente agarrada a la suya, y reveló. Mi nombre es Lie Ren. Lie y Nora se miraron fijamente, y entonces se oyeron varios rugidos fuertes desde arriba. Al principio, pensó que eran más bien Grimm, pero sonaban diferentes. No eran animales. De hecho, parecían más bien explosiones. Ambos niños se asomaron para mirar, y fueron avistados por un Beowulf. Antes de que ninguno pudiera reaccionar, el Grimm fue consumido por una gran nube de polvo cuando algo se estrelló contra él desde arriba. Cuando el polvo se asentó y el humo negro se dispersó, Lie y Nora vieron una gran cápsula negra con forma de lágrima incrustada en el suelo. La parte delantera salió despedida, y por suerte no los alcanzó al derrapar hasta detenerse. Del interior de la cápsula emergió un hombre vestido de pies a cabeza con una armadura negra, con el rostro oculto por un casco con una amplia visera. En sus manos llevaba un rifle, el mismo que empuñaban los demás soldados de Lunsk estacionados en la aldea, y a la espalda una especie de cañón de 2 cañones. El soldado se dio cuenta enseguida de que los dos niños lo observaban y, a diferencia de los demás adultos de antes, corrió directamente hacia ellos. ¿Están bien, chicos?, preguntó el soldado con voz masculina, mientras su visor se despolarizaba para revelar su rostro preocupado. Llevaba una placa con su nombre escrita en el pecho, pero estaba en un idioma que ni Lie ni Nora podían leer. Aún así, el hombre se arrodilló frente a ellos, sujetando el rifle con una mano y apretando suavemente el hombro de Lie con la otra.
Me llamo Sargento Graves, reveló el hombre, sonriéndoles, mientras otros hombres y mujeres vestidos y armados de forma similar formaban un círculo protector a su alrededor. No se preocupen, ya están a salvo. Al ponerse de pie, la visera del sargento Ethan Grave se polarizó una vez más y gritó: «Ost, aseguren a los sobrevivientes y escóltenlos al refugio». «Sí, señor», respondieron los demás Ost al unísono, y mientras Graves comenzaba a guiar personalmente a los niños hacia el centro de la ciudad, Lie no podía dejar de mirarlos con absoluto asombro. Montaña Glen, Samus Oriental, reino de Vale todo, en la humilde opinión de Crow, se había ido al garete. No había otra forma de describirlo, no después de que unos idiotas filtraran casi toda la verdad sobre la guerra humano-covenant a la red CCT y provocaran una marea Grimm. Solo había oído historias sobre lo terrible que podía ser una marea Grimm. La única persona que conocía que había sobrevivido a una era, técnicamente, el profesor Ozpin, y por más de una razón, representaba una circunstancia única. Cada ciudad, cada aldea, cada reino de Remnant estaba bajo asedio, mientras el pánico masivo más grande de la historia reciente se apoderaba de su pueblo. Crow no sabía cuántas personas ya habían muerto, ni cuántas perecerían para cuando esto terminara. Solo sabía que, ahora mismo, tenía un trabajo que hacer. Algo que recordó al decapitar a una osa que intentaba atravesar la línea defensiva. «Deténganlos. Deténganlos, maldita sea», gritó uno de los sargentos seranos mientras disparaba su Lancer Mk1 en ráfagas cortas y controladas contra la horda que se aproximaba. Se le unieron docenas de otros que prestaron sus rifles, escopetas, lanzacohetes y ametralladoras. El aire se llenó de balas trazadoras y explosiones, creando una cacofonía de ruido que resonó por los rascacielos en ruinas que los rodeaban. Al disparar la escopeta de Harbinger al pecho de un Creep, Crow no le prestó atención a su cuerpo que se desintegraba y simplemente pasó al siguiente objetivo. «No tienen fin», gritó otro serán mientras recargaba su rifle e inmediatamente disparó una ráfaga a la cabeza de un Beowulf que saltaba, reventándolo como un globo mojado. «La hay, y la encontraremos», replicó el sargento antes de agacharse rápidamente bajo la garra de un Beowulf. En lugar de retirarse, él y otros dos seranos gritaron a todo pulmón antes de clavar las bayonetas de sus rifles en el pecho de la abominación y apretar los gatillos. Una lluvia de plomo atravesó el cuerpo del Grimm, que se estremeció momentáneamente antes de quedarse inmóvil y desintegrarse en una nube de humo negro. Crow solo llevaba unas horas luchando junto a estos tipos, y había llegado a dos conclusiones con respecto a ellos. Primero, la gente de Sela estaba completamente loca. Segundo, le caían bien. Asegurándose de mantenerse fuera de la línea de fuego de los soldados, Crow se concentró en objetivos prioritarios como los alfas y aquellos que estaban a punto de eludir sus defensas. Corriendo hacia su flanco izquierdo, usó la guadaña de Harbinger para abrirse paso entre varios centinelas que se habían abierto paso entre la roca y el hormigón para intentar atacar a los soldados por la retaguardia. Para un cazador de su calibre, eliminarlos no era demasiado difícil, pero se aseguró de abatirlos lo más rápido posible. Tanto para garantizar la seguridad de los hombres y mujeres con los que luchaba como para asegurarse de que no vivieran lo suficiente como para evolucionar a sus variantes alfa. Los cenitauros eran una pesadilla para cualquiera, y preferiría no tener que lidiar con eso él mismo en las semanas posteriores a este desastre. Mientras recargaba su arma, Crow repasó brevemente por qué estaban en Mountain Glen. La ciudad alta había caído hacía poco más de 5 años, y los supervivientes habían evacuado y reconstruido bajo tierra. Todo había ido bien hasta entonces, pero con el Unsk y los reinos preparándose para anunciar al mundo la verdad sobre el Covenant y la guerra en la que estaban a punto de unirse, sus hermanos espaciales temían que los túneles del metro representaran un riesgo significativo para Vale. Claro, había sido seguro hasta entonces, pero en caso de un ataque suficientemente grande de los Grimm, Dios no lo quiera, un sabotaje directo, una brecha posterior permitiría que los Grimm penetraran directamente en la ciudad, superando sus defensas, lo que causaría un número incalculable de bajas. El argumento del Oro Odd había sido sólido y convenció al Consejo de Balea para que permitiera un rescate y sellado a gran escala. Crow no participó originalmente. Solo estaba en Vale para ayudar a Tai y a las chicas a instalarse en su hotel. Se habían llevado a cabo evacuaciones preventivas por todo el reino, y Pax no era la excepción. La mayor parte de su población ya vivía en el puerto principal de la isla, y gracias a sus aguas poco profundas y su proximidad a la capital del reino, era bastante segura. Avery estaba destinado allí en ese momento, ayudando a supervisar las defensas.
Las granjas más remotas, como la de Tai, representaban un problema mayor. Muchos se resistían a abandonar sus hogares por explicaciones vagas, como mucho. Dado que Tai estaba completamente al tanto, no tuvo reparos en llevarse a las niñas y abandonar su hogar por un tiempo. Podrían haberse refugiado en el puerto de Patch como los demás, pero Tai quería asegurarse de que sus hijas estuvieran lo más seguras posible, así que las llevó a Vale. Crow no lo culpó, y con la ayuda de Ozpin, logró alojarlas en un buen hotel. Ruby y Jan ni siquiera sabían qué estaba pasando. Pensaban que simplemente estaban de vacaciones y pasándola de maravilla. Al menos hasta que el ejército de liberación remanente lo jodió todo. El retumbar de un trueno sobre sus cabezas interrumpió sus pensamientos y atrajo su atención hacia el cielo, frunciendo el ceño. A través de las nubes de tormenta, iluminadas por destellos periódicos de relámpagos rojos y alguna que otra abertura en la capa de nubes, pudo ver las gigantescas formas de las tempestades. Al menos 3, probablemente más dado el tamaño y la fuerza de la vorágine que generaban. Su presencia había tomado a todos completamente desprevenidos. Más importante aún, la tormenta y los Green impedían que el Unsk enviara los refuerzos que tanto necesitaba. Algo que recordó cuando vio a un Pelican intentando abrirse paso, solo para ser derribado por una combinación de rayos y tentáculos de la tempestad. Una escuadrilla de cazas no tripulados F-99 Wombat intentó dispararles cohetes, pero los cohetes se desviaron de su curso y explotaron inútilmente en el horizonte de la ciudad si no eran interceptados por los rayos. Apretando el puño con fuerza, Crow tuvo que contenerse para no maldecir. Solo había una razón por la que las tempestades estarían allí, y su presencia no era casualidad. El Rlan no actuó solo. Contaba con ayuda, y solo había una persona en Remnant que se beneficiaría de todo este caos y devastación. Pero ya podía preocuparse por Salem más tarde. Ahora mismo, tenía que ayudar a mantener a raya a los Grimm el tiempo suficiente para que el Unsk terminara de evacuar a la gente del subsuelo. Si antes se resistían a obedecer, ahora corrían desesperadamente para subir al tren. Para lograrlo, necesitaban tiempo, y eso significaba contener a los Grimm el mayor tiempo posible. En lo alto, los halcones y los avispones brindaban apoyo aéreo cercano disparando cohetes, granadas y balas contra las hordas de Grimm que se encontraban abajo. El estruendo de los escorpiones disparando sus cañones principales resonaba por toda la ciudad, y de vez en cuando veía a los Warthogs corriendo por la calle, disparando sus ametralladoras montadas, cañones Gauss y lanzacohetes contra cualquier Grimm que se cruzara en su camino. Hasta el momento, mantenían la línea, pero dudaba que su buena suerte durara para siempre. Branwen, el coronel Hoffman solicita su presencia en el centro de comando, gritó el teniente Anya Stroud a través de su pergamino. Voy para allá, respondió Crow, y de inmediato le gritó al teniente que supervisaba la defensa del sector. Kim, me tengo que ir. ¿Estás bien aquí? Estamos sólidos. Tai, refuerza el flanco izquierdo. Barrick, sube a la ametralladora. Respondió el teniente Min Jong Kim antes de volver a centrar su atención en la batalla que los rodeaba. Confiando en que los seranos lo tenían todo bajo control por el momento, Crow corrió por la boca de metro más cercana hacia la sección subterránea de Mountain Glen. Dentro, el caos de la batalla en la superficie dio paso al caos de la evacuación en la superficie. Miles de personas gritaban y chillaban mientras intentaban desesperadamente abrirse paso hasta el frente de la fila. A lo largo de las vías había un tren enorme lleno de cientos de personas. Los soldados arrojaban todo lo superfluo por la borda para hacer espacio para más. Como la comodidad era un lujo que no podían permitirse, intentaban maximizar el espacio y apiñar a todos. Vuelvan a la fila y cálmense. Gritó un serano con armadura completa, empujando a un hombre para dejar espacio a una mujer y sus hijos para avanzar. ¿Por qué se van? Gritó el civil enfurecido, pero el soldado no se inmutó. Estaban en la fila primero, así que suben primero. Espera tu turno o te mando al final de la fila. El civil parecía querer discutir, pero un rápido movimiento del rifle del serano bastó para que él y todos los demás retrocedieran. El sonido de disparos y explosiones provenientes de los niveles superiores hizo que todos levantaran la vista brevemente, lo que solo pareció agravar aún más el pánico entre los aterrorizados civiles. Al oír varias explosiones y disparos provenientes de su nivel, todos gritaron mientras varios soldados corrían para cerrar un agujero recién formado en la pared al salir varios centinelas. Agujero. Elimínenlo. Gritó uno de los seranos, seguido de varias granadas de fragmentación. Las detonaciones posteriores hicieron que el agujero se derrumbara, partiendo en dos a los Grimm que aún excavaban en él y reduciéndolos a polvo.
Malditos gusanos. Se quejó un serano, y luego señaló el tren con su lancer. Que se muevan ya. Mientras los guardias cumplían con la orden, Crow continuó avanzando hacia el centro de mando. No era precisamente uno. Solía ser la estación de seguridad del patio de maniobras, y con su fácil acceso al intercomunicador, las cámaras de seguridad y las puertas de la estación, el UNS lo había reclamado rápidamente como suyo una vez iniciada la evacuación, convirtiéndolo en un auténtico ZIC. Dentro, Crow podía ver a docenas de controladores atendiendo las estaciones, dando órdenes y dirigiendo refuerzos a zonas críticas. Un mapa holográfico de Mountain Glen se mostraba en la holomesa central, ofreciendo una lectura en tiempo real de la situación. Las fuerzas del UNS que estaban representadas por puntos verdes dispersos por la pantalla, el grupo más grande de los cuales rodeaba la estación de tren. Otros eran islas más pequeñas, todas rodeadas por un mar rojo que representaba a los Grimm. Inclinado sobre la holomesa estaba el coronel Hoffman, con una armadura completa salvo una gorra sobre la cabeza. Nos están presionando por todos lados, se quejó Hoffman mientras, distraídamente, desplazaba el foco de la pantalla a otra sección de la ciudad. Malditas larvas, apareciendo donde quieren, incluso tras nuestras defensas. Nunca pensé que llegaría el día en que preferiría luchar contra el Covenant. No le des todo el crédito a los centinelas. Hay muchos Creeps haciendo su parte en la excavación de túneles, dijo Crow, anunciando su presencia, lo que Hoffman observó por un momento antes de gruñir en señal de acuerdo. ¿Me lo estás contando? Es como si nunca hubiera salido de casa, respondió Hoffman, negando con la cabeza, exasperado. Al parecer, la buena gente de Mountain Glen estaba perforando túneles por todas partes para expandirse. Cuando esta maldita marea Grimm empezó, esos túneles fueron de los primeros en ser violados. Parece que había un montón de Grimm bajo tierra, esperando a que alguien les llamara la atención. Más bien 10 montones de mierda, bromeó Crow con sarcasmo, lo que provocó que Hoffman le diera al cazador una leve sonrisa divertida antes de armarse de valor una vez más. Sea como sea, Mountain Glen estaba condenado desde el principio. Era solo cuestión de tiempo antes de que la gente de aquí se infiltrara en esos rincones ocultos. Menos mal que estuvimos aquí para sacarlos antes de que se descontrolara. No quiero ni pensar en lo que habría pasado si no hubiéramos estado. Hoffman negó con la cabeza y suspiró, luego clavó su mirada en la de Crow y continuó. Pero no te pedí que vinieras aquí abajo a escucharme quejarme. Estamos teniendo un pequeño problema arriba. ¿Y eso sería? Preguntó Crow cruzando los brazos. El teniente Stroud se acercó y le entregó un panel de datos que mostraba las tempestades. Frunció el ceño y murmuró, por supuesto. Con esas tempestades en el aire, estamos casi completamente aislados de los refuerzos. Cualquier nave de desembarco OST que intente atravesar la zona es derribada, reveló Stroud. Las tormentas que generan tanta interferencia electromagnética que nuestras naves no pueden fijar su objetivo. Si solicitamos ataques órbita-tierra, corremos el riesgo de alcanzar a nuestras propias fuerzas o a la propia Vale. No hace falta decir que esa no es una opción, añadió Hoffman de mal humor, y Crow asintió en señal de acuerdo. Vi una bandada de wombats intentando derribarlos antes, respondió Crow. No hicieron nada. Los cohetes fueron interceptados o se desviaron de su curso. No vi lo que pasó después. Perdimos contacto con los drones hace poco, le dijo Stroud. Tenemos un vuelo de F-23 Falcatas en espera, pero no podemos arriesgarnos a perder a los pilotos por la tormenta. Esos cabrones de Tempest están, para decirlo claramente, jodiendo todo, declaró Hoffman, a lo que el teniente asintió en señal de acuerdo. Ya lo veo. ¿Para qué me necesitas entonces? Preguntó Crow con un bufido. Estoy bien, no me malinterpretes, pero no puedo hacer nada contra un Grimm de clase Leviatán yo solo. Y mucho menos contra los que vuelan. No me lo esperaba, admitió Hoffman antes de enfocar la holomesa en una enorme torre en el centro de Mountain Glen, que aún estaba relativamente intacta. Señalando el rascacielos, Hoffman reveló, esta es la Torre Merlot, la antigua sede de Industrias Merlot. Lo sé, dijo Crow con el ceño fruncido y disgustado, antes de señalar hacia arriba. El Dr. Merlot era un loco que creía poder controlar a los Grimm. Empezó a experimentar con ellos, y cuando se le acabaron, empezó a atraer más a la ciudad a propósito. 3 suposiciones sobre cómo resultó eso, y las 2 primeras no cuentan. He leído los informes. Miles murieron, incluido él mismo, y los supervivientes se vieron obligados a refugiarse bajo tierra, respondió Stroud, y luego negó con la cabeza. Pero eso no importa.
Lo importante es que el UNS determinó que la ubicación centralizada de la Torre Merlot y su posición estratégica elevada ofrecían una posición crucial para la evacuación de la ciudad. Estábamos instalando defensas antiaéreas, incluyendo un Mark 2488 Onager, cuando comenzó la marea Grim. ¿Un Onagro? ¿Qué es eso?, preguntó Crow, sin estar familiarizado con el arma, y silbó cuando la holomesa la mostró de inmediato. Esto es un Onager, declaró Hoffman mientras el impulsor de masa giraba. Dispara una bala de punta hueca de tungsteno férrico de 15 centímetros a través de 5 bobinas magnéticas dispuestas linealmente, con 1,1 gigajulios de energía cinética al impactar, a 20 disparos por minuto. En otras palabras, es un mag montado en tierra, y atravesará esos Tempest como si fueran globos. Ciertamente lo parece. Pero dado que esas tempestades siguen en pie, imagino que algo salió mal. Eso es decirlo suavemente. Se suponía que los cañones antiaéreos estaban automatizados, incluido el Onager, pero con la tormenta generando tanta interferencia electromagnética, no han podido disparar, señaló Hoffman, frunciendo el ceño. Por eso no se confía en la automatización como esos malditos robots que Atlas usa. Cuando algo así se rompe, uno se queda abandonado a su suerte. De todas formas, enviamos tropas para retomar la torre y disparar manualmente contra los emplazamientos, continuó el teniente Stroud donde lo dejó el coronel. Perdimos contacto con ellos poco después. Claro, murmuró Crow. Y necesitas que yo termine el trabajo. Si así lo deseas, admitió Hoffman. Mira, sé que no puedo ordenarte que hagas algo que no quieres hacer. La única razón por la que tenemos a un grupo de cazadores aquí es porque tienen contratos vigentes con Vale. Pero me gusta pensar que tenemos una buena relación de trabajo, y si pudieras echar una mano, salvaría a muchos de mis hombres. Crow asintió, sabiendo exactamente a qué se refería el coronel Hoffman. No era el único cazador que operaba en la zona. Había al menos una docena de cazadores solo en Mountain Glen, ayudando con la evacuación. Pero a diferencia de él, los demás no estaban dispuestos a seguir órdenes de nadie, y mucho menos de un ejército extranjero. Tenían sus contratos con Vale, y en lo que a ellos respectaba, los términos de sus contratos eran lo único de lo que debían preocuparse. La marea Green no ayudó, ya que la mayoría de los cazadores se marcharon a ocuparse de lo que consideraban más urgente, dejando solo a unos pocos que se quedaron para ayudar a los soldados. No fue difícil tomar una decisión, y Crow asintió antes de responder. Esas tempestades son problema de todos. Veré qué puedo hacer. Gracias, respondió Stroud con evidente alivio en el rostro, mientras Hoffman asentía estoicamente en señal de agradecimiento. Sin embargo, antes de que Crow pudiera irse, añadió rápidamente. Además, si encuentras a Delta One, podrían necesitar ayuda. Marcus está bien, Anya. Es un cabrón duro, señaló Hoffman, pero Stroud simplemente le dirigió a Crow una mirada suplicante. Era una que ya había visto antes. Crow no sabía quién era ese tal Marcus, pero presentía que él y el teniente eran muy cercanos. Él asintió afirmativamente, y cuando ella le devolvió el saludo con aprecio, se marchó. Subiendo a toda prisa la escalera, se detuvo brevemente al ver pasar a un escorpión rugiendo, disparando su cañón principal contra un Deathstalker emergente, casi tan grande como el propio tanque. Los proyectiles de tungsteno de 90 milímetros perforaron agujeros humeantes en el grueso caparazón blanco del monstruo, que sucumbió a la descarga a solo unos pasos arácnidos gigantes del agujero del que había salido. Muchos eranos vitorearon, solo para que una manada de Beowulfes saltara de la cubierta de humo de la bestia que se disolvía y se abalanzara sobre el escorpión. Un disparo apresurado del cañón eliminó a un puñado en el centro, y el barrido de su ametralladora abatió a algunos más, pero el resto del grupo disperso alcanzó fácilmente al vehículo que retrocedía lentamente. Los Beowulfes, más torpes, arañaron inútilmente el blindaje de cerámica y titanio del tanque, pero otros saltaron a la cubierta para destrozarla como una lata. Los soldados cercanos dispararon contra el grupo de Grimm para intentar salvar el tanque, con Crow contribuyendo con sus propios cartuchos de escopeta al intento, pero para cuando dejaron atrás a los Beowulfes, la cabina del tanque ya estaba hecha un desastre sangriento. Con el escorpión sin tripulación, varios otros Grimm intentaron romper la línea, pero afortunadamente un trío de falcos llegó por encima para acribillarlos. Crow quería ayudar a repeler a los Grimm, pero ver la silueta de las tempestades brillar a través de la tormenta le recordó su mayor prioridad. Así que siguió corriendo, adentrándose en un callejón cercano, oculto a la vista de todos, antes de transformarse en un cuervo.
Mientras volaba, vio a otras fuerzas de Lunsk luchando valientemente contra los Grimm, convirtiendo las ruinas urbanas en una zona de guerra. Dioses, espero que Avery lo esté pasando mejor que yo, pensó Crow para sí mismo, y luego siguió volando derecho hacia la Torre Meglot. Patch, Samus Oriental, reino de Vale de pie al borde del puerto, el sargento Avery Johnson observaba el mar con sus binoculares. El agua se agitaba violentamente en el horizonte mientras una forma oscura se abría paso entre las profundidades. Pronto empezó a emerger, revelando una bestia enorme con un cuerno afilado como un hacha en medio de la cabeza. Hileras de armadura ósea le cruzaban el pecho, la espalda, los brazos y las piernas, y con un rugido potente anunció su presencia a los habitantes de la isla. Grimm clase Leviatán. Repito, tenemos un Grimm clase Leviatán. Gritó el soldado Jenkins por la radio mientras el Grimm se dirigía hacia ellos. Alrededor del puerto, entre el aullido de la sirena, los disparos y las explosiones, mientras sus compañeros marines y soldados del ejército luchaban contra el Grimm menor que ya estaba en la isla, los gritos aterrorizados de la gente se hicieron más fuertes y pronunciados. Esto pareció reforzar a los Grimm, haciéndolos aún más feroces. ¿Tenemos algo que pueda destruir esa cosa?, preguntó Mendoza con la voz temblorosa por el miedo y la ansiedad. Tenemos algunos Scorpions y Hornets, pero dudo que puedan hacer mucho contra algo tan grande, admitió Johnson. Genial, estamos jodidos, comentó Vicente, pero Johnson negó con la cabeza. No, porque no tengo tiempo para estas tonterías, replicó Johnson, evaluando rápidamente que el Grimm estaba lo suficientemente lejos de Patch y Vale como para minimizar el riesgo de daños colaterales, gracias a que las aguas poco profundas alrededor de la isla obligaban al grandullón a exponerse a una distancia razonablemente segura. Jenkins, llama a los dos para flinching. Quiero un bombardeo orbital sobre ese hijo de puta. Jenkins obedeció la orden de inmediato, y Johnson continuó observando con los binoculares al Grimm que se acercaba. Un instante después, docenas de misiles guiados Streak surcaron la atmósfera superior, impactando al Grimm y destruyéndolo en una nube de explosiones. El agua voló en todas direcciones, y una débil onda expansiva se sintió incluso desde el puerto de la isla. Cuando la niebla se disipó, Johnson no pudo evitar sentirse decepcionado al ver que el Grimm clase Leviatán seguía en pie, aunque avanzaba con dificultad, con un tercio de su cuerpo destrozado en varios pedazos. La criatura titánica soltó un chillido húmedo de rabia y lo que podría interpretarse como dolor, y miró con fiereza hacia el lugar de donde provenían los misiles. Fijó sus múltiples pares de ojos en el tenue rectángulo gris de la nave de Lunsk a kilómetros de altura, antes de que su garganta se hinchara y escupiera una ráfaga de agua de mar presurizada. Desafortunadamente para la clase Leviatán, su gigantesco chorro de agua, que probablemente habría partido por la mitad todos los edificios del puerto de haber llegado a la isla, ni siquiera pudo alcanzar las nubes sobre las que su objetivo flotaba a salvo, antes de perder cohesión y caer a la superficie como una columna de lluvia. Llamen a un ataque Mac. Acaben con esa cosa, ordenó rápidamente Johnson por encima del último rugido de frustración de los Grimm. ¿Un ataque Mac? ¿En la atmósfera?, preguntó Mendoza conmocionado, sin poder creer las palabras de su sargento. Johnson simplemente sonrió mientras la corbeta de ataque rápido clase Lancer, Duo for Flinching de la UNSC, descendía de las nubes y apuntaba su cañón acelerador magnético 5D7C2 directamente a la cabeza del Grimm. Unos instantes después, el Mag disparó, atravesándole el cuello y adentrándose en el océano. Una enorme explosión de agua se elevó hacia el cielo, junto con fragmentos del Grimm que cayeron a su alrededor. La cabeza del Grimm incluso aterrizó en medio del muelle de carga. La hoja de su cuerno se clavó en el hormigón con un crujido ensordecedor, antes de desaparecer en humo negro. Sonriendo para sí mismo mientras todos empezaban a vitorear victoriosamente, Johnson encendió un puro Sweet Williams e inhaló una nube de humo. Al darse la vuelta, no pudo evitar notar que los Grimm terrestres restantes, previamente vigorizados por la presencia del Leviatán y la desesperación que había invocado, comenzaban a flaquear ante la renovada moral humana. Con el puro aún en la boca, Johnson quitó el seguro de su rifle Ma-2B y comenzó a avanzar hacia el frente. ¿Qué esperan? Acabemos con estos cabrones, declaró Johnson, y el resto de sus hombres gritaron de acuerdo al unírsele. Montaña Glen, Samus Oriental, reino de Vale. Mientras Crow volaba a toda velocidad hacia la Torre Meglot, se aseguró de prestar atención a la batalla que aún se libraba a su alrededor. Explosiones y balas llenaban el aire mientras los Nevermores, los Lancers y otros Grimm voladores se batían en duelo con Hornets, Falcons y pequeños cañones antiaéreos terrestres.
Nadie vigilaba a un cuervo aparentemente normal, ya que ambas facciones estaban mucho más concentradas en matarse mutuamente. Pero eso también significaba que no les importaría si se interponía en su camino, obligándolo a desviarse con frecuencia por los edificios y calles bombardeados de Mountain Glen. Gracias a su pequeño tamaño y agilidad, podía ir a donde quisiera, algo que demostró al atravesar volando la ventana de lo que solía ser un edificio de oficinas. Al salir, graznó de sorpresa y se detuvo bruscamente cuando un halcón repleto de grifos se descontroló. La aeronave estaba en llamas, y los soldados en su interior intentaban desesperadamente abatir a las bestias. Antes de que Crow pudiera recuperar su forma humana y ayudar, el halcón se estrelló contra el lateral del edificio, explotando y esparciendo su carcasa en llamas por las calles. Los grifos también murieron en el impacto, pero eso fue un pequeño consuelo, en su opinión. Reprimiendo una maldición, Crow bajó la vista brevemente al ver grupos de beowulfs y ursas arremolinándose sobre la aeronave en ruinas, con un Goliath avanzando penosamente tras ellos mientras se dirigían al emplazamiento del Hunsrück más cercano. Al final de la calle, las ametralladoras abrieron fuego, cortando la horda y reduciéndola a una niebla negra. Sin embargo, las balas del calibre 50 hicieron poco por el Goliath, que simplemente bramó y aceleró el paso mientras cargaba hacia ellos. Cada paso hacía temblar el suelo y los edificios, y varios coches abandonados hacía tiempo quedaron aplastados bajo el Grim. Los soldados añadieron cohetes y granadas a su ataque, y había minas terrestres listas para destrozarle los pies. Pero los beowulfs, Kreeks y ursas, más pequeños y rápidos, los eliminaron antes de que pudieran ser utilizados contra el Goliath, y los cohetes apenas lo frenaban. Al darse cuenta de que, sin ayuda, los soldados estaban perdidos, Crow tomó una decisión. Se abalanzó a una velocidad vertiginosa, transformándose de nuevo en humano con Arbinger, en su configuración de guadaña, alzado tras él. Con un grito silencioso, disparó los cañones de su escopeta para maximizar su impulso y clavó la hoja justo en la nuca del Goliath, con la suficiente profundidad como para que la punta le atravesara la frente como un pequeño cuerno. Chisporroteó un instante, y su inercia lo mantuvo en movimiento varios metros más. Pero, pesada e inevitablemente, se desplomó justo delante de los sacos de arena. Gruñendo por el esfuerzo, Crow sacó su arma del Goliath y saltó mientras este se convertía en humo. Sin su alfa, la cohesión de los Grim restantes desapareció, lo que permitió a los ametralladores acabar con ellos. Dirigiéndose al sargento, le preguntó: ¿Estás bien? Ya estamos, respondió el sargento, asintiendo respetuosamente a Crow. Debo decir que llegaste en el momento justo. Si no hubieras aparecido, esa cosa nos habría atropellado. Eso parecía, dijo Crow, aprovechando la oportunidad para vaciar la escopeta de Arbinger contra los rezagados que quedaban. Con la costa relativamente despejada, añadió mientras recargaba su arma: escucha, tú y tus hombres deberían retirarse. Ya no es seguro aquí. No hace falta que nos lo repitas, asintió el sargento, y luego se giró hacia los demás. Alfa 2, recoge tus cosas, nos vamos. Stratton, asegúrate de que el fabricador esté cargado. Rojas, ayúdalo. El sargento miró a Crow y preguntó: ¿vienes? Nos vendría bien tu ayuda. Crow negó con la cabeza y respondió: no puedo. Voy a la torre. Intentaré volver a poner en funcionamiento esos cañones antiaéreos. ¿En serio? ¿Hoffman te convenció para que participaras en eso? Preguntó el cabo Jace Stratton mientras miraba hacia la torre Melot mientras él y Rojas llevaban el fabricador de campo por el suelo. Luego añadió: bueno, me ofrecería acompañarte, pero nos estamos quedando sin provisiones. Sinceramente, probablemente solo te retrasaríamos. No te preocupes por eso, respondió Crow mientras se giraba para irse. Por cierto, si ves a Marcus, dile que me debe 20 créditos, gritó rápidamente Stratton mientras él y el resto de Alpha Duo cargaban los suministros restantes en un Razorback y se preparaban para partir. Sin molestarse en verlos partir, Crow simplemente corrió de vuelta a la calle y dobló la esquina. Una vez perdido de vista, se transformó de nuevo en pájaro y volvió a alzar el vuelo. Ya estaba mucho más cerca de la torre Melot, pero aún le faltaban varios kilómetros. Si no fuera por la frenética batalla que se libraba a su alrededor, probablemente ya estaría allí. Tal como estaban las cosas, ir directo a la torre Melot en línea recta podría resultar en que lo interceptaran, y si eso ocurría, las probabilidades de que los cañones antiaéreos volvieran a estar en línea disminuirían aún más. Una parte de él se preguntaba por qué ninguno de los demás cazadores intentaba llegar a la torre.
Quizá no estuvieran obligados a seguir las órdenes de Lunsk, pero debían entender que derribar esas tempestades era lo mejor para todos. Incluso los cazadores más antimilitaristas como él podían dejar de lado su orgullo para echar una mano. Claro que, dada su relación previa con el Lunsk, era posible que Crow fuera el primero en que pensara el coronel Hoffman. Probablemente esa era la razón. Aunque los demás cazadores probablemente no se negarían a volver a disparar esas armas, con Crow era una certeza absoluta. Stroud probablemente tendría que explicarle los pasos para hacerlo. No era precisamente muy bueno con las computadoras. Crow salió de sus pensamientos al ver un cuerpo tendido en la calle. Le llamó la atención por su colorido y singularidad, a diferencia de los uniformes seranos que ya había perdido la cuenta. Al darse cuenta de que el cuerpo pertenecía a una cazadora, Crow desvió el rumbo y voló hacia abajo. Transformándose de nuevo en humano, observó rápidamente su entorno en busca de cualquier señal de peligro. Al no percibir nada en las inmediaciones, Crow inspeccionó el cuerpo y frunció el ceño. Desconocía la identidad de la cazadora muerta. Lo único que podía decir era que le gustaba mucho el color azul, dado su vestuario, y su arma parecía ser una ballesta que podía transformarse en un hacha de una mano. Un arma que ahora estaba destrozada en una docena de pequeños pedazos, desvaneciéndose en la ciudad destruida que los rodeaba. Su cuerpo estaba cubierto de cortes y magulladuras, con un enorme agujero donde antes estaba su corazón, y sus ojos vacíos e inexpresivos miraban al cielo. Frunciendo el ceño, Crow palpó suavemente los cortes con los dedos. No parecían ser de garras, pues solo había cortes individuales en lugar de hileras. Pero eran mucho más ásperos que las heridas que dejaría una cuchilla metálica. Eran demasiado irregulares y desiguales. Nunca había visto algo así, y el misterio le hizo apretar el puño. Hasta donde él sabía, solo había 3 opciones para la muerte de su compañera cazadora. Una, que fue asesinada por las fuerzas de Lunsk, lo cual le parecía extremadamente improbable. Tanto porque dudaba que cualquier marine pudiera eliminar a una cazadora por sí solo, como porque Lunsk no tenía motivos para atacar a una cazadora a menos que estuviera trabajando activamente contra ellos como Akifeld. Sin mencionar que, en ese caso, casi con seguridad la habrían matado balas o explosivos, en lugar del arma cuerpo a cuerpo que la hubiera causado. 2. Un criminal remantiano estaba casualmente en la zona y la asesinó. A menos que el criminal fuera un asesino al servicio de Salem, eso también era improbable. Sin embargo, dada la obvia implicación de la reina Grimm en las tempestades que debía destruir, no podía descartar la posibilidad de plano. 3, y la más probable en su opinión, fue asesinada por un Grimm. ¿De qué tipo? No lo sabía, y el hecho de que incluso dejaran un cuerpo para que lo encontrara en lugar de que se lo comiera lo desconcertó aún más, pero después de encender las pilas seguro que lo averiguaría. En cualquier otro momento, dejaría lo que estuviera haciendo para perseguirlo antes de que se perdiera la pista, pero ahora mismo tenía otras prioridades más importantes. Al alzar los cielos de nuevo, mantuvo la vista atenta a cualquier señal de peligro. Aún había manadas y bandadas de Grimm moviéndose, en constante enfrentamiento con las fuerzas de Lunsk que controlaban la ciudad. Pero nadie le prestaba atención, lo que significaba que estaba prácticamente a salvo. En tierra, vio los restos de las fuerzas que Hoffman había enviado previamente a la Torre Meglot. Los restos en llamas de Warthogs, Razorbacks, Scorpions y algunos aviones estrellados cubrían las calles, junto con docenas de seranos muertos. Algunos parecían haber intentado construir fortificaciones, pero a juzgar por el estado de sus cuerpos, no duraron mucho. La mayoría de los fabricantes se encontraban en un estado de deterioro similar, pero curiosamente algunos parecían relativamente intactos, con solo sus núcleos de energía y cartuchos de material vacíos. A medida que avanzaba, notó lo que parecía una hilera de fortificaciones que se dirigían hacia la Torre Meglot. Al principio, pensó que se trataba de diferentes grupos de soldados intentando hacer lo mismo. Luego, a medida que la hilera avanzaba, empezó a ver cada vez menos cadáveres. No solo eso, sino que las fortificaciones parecían más recientes. Al darse cuenta de que esto podría indicar que había supervivientes, Crow decidió desviarse y seguirlos, esperando acertar con su instinto. Además, estaba a solo unas manzanas de la torre, y cualquier ayuda sería bienvenida. A lo lejos, oía disparos y explosiones que resonaban por los edificios. La mayoría eran lejanos, acompañados de fuertes explosiones de Kodiaks distantes que disparaban sus proyectiles de artillería contra grandes grupos de Grimm. Pero, para su sorpresa, un grupo se hacía cada vez más fuerte, lo que le indicaba que estaba mucho más cerca.
¡Guau! Oyó gritar a un hombre emocionado desde la calle de al lado. «Oh, ¿sí? Llévatelo todo». «Sí, cariño. Ven a por un poco». «Guau, guau. Toma un poco». Al darse cuenta de que, efectivamente, había encontrado supervivientes del desafortunado convoy, Crow recuperó su forma humana y corrió hacia ellos a toda velocidad. El incesante ruido de disparos de armas pequeñas se volvió casi ensordecedor, y al abrirse paso por el callejón, fue recibido por un hombre corpulento, vestido con un uniforme militar blanco y de piel oscura, que exhibió con orgullo sus brazos desnudos y musculosos al mundo entero mientras embestía con el hombro a un Beowulf en un contenedor de basura cercano. Sin perder el impulso, el hombre continuó avanzando, disparando una ráfaga de su Lancer a la cabeza de un Creep, haciéndolo estallar como un globo, antes de girar alrededor de un Ursa que cargaba. Al girar hacia un lado, sacó y preparó simultáneamente una granada de fragmentación, lanzándosela suavemente al Grim con un whoop. Antes de escapar corriendo. La osa, obedientemente, atrapó el objeto desconocido entre sus garras con un gruñido que sonó confuso y, un momento después, la granada explotó, reduciendo al Grim a una nube de humo. «Así es, cariño. Nadie juega como el tren Cole». «Guau», exclamó con orgullo el soldado, que Crow supuso que debía llamarse Cole. Solo entonces el serano finalmente notó a Crow, y este sonrió radiante mientras decía: «Bueno, hola. ¿Vienes a jugar?». Mirando el patio destrozado que los rodeaba, Crow asintió mientras decía: «Algo así». «Oigan, cuantos más, mejor. Vamos, mi escuadrón está allí», anunció Cole, y luego echó a correr hacia los disparos y explosiones cercanos. Siguiendo al hombre, Crow pronto se topó con una gran batalla. Otros 4 seranos, cada uno tan musculoso como Cole, luchaban contra una gran horda de Grim. Uno, el único soldado con armadura completa, manejaba una ametralladora y disparaba riendo como un loco donde quiera que viera blanco y negro. Los demás, salvo las típicas gafas de tiro o los oculares que usaba el resto del Unsk, no llevaban casco. Uno llevaba un trapo cubriéndole la cabeza, y otro unas gafas de soldar en la frente, pero por lo demás dejaban la cabeza al descubierto. «Cole, ¿los conseguiste?», preguntó el soldado de las gafas protectoras mientras disparaba su Lancer contra la multitud. «¿Y quién es este imbécil?». «Ya los tengo, Bair», respondió Cole mientras corría hacia el fabricante e insertaba un cartucho de material nuevo y un núcleo de energía. Mientras empezaban a imprimir las municiones, Cole se giró hacia Crow y dijo: «Y esto es, tío, me acabo de dar cuenta de que nunca supe tu nombre». Crow respondió simplemente, y Cole asintió mientras mostraba una breve sonrisa. «Él es Crow. Nos encontramos en el camino de regreso». «¡Increíble!», comentó Bair con sarcasmo mientras, usando la terminal del fabricante, programaba un nuevo conjunto de instrucciones. Rápidamente, este generó un lanzacohetes, que Baird agarró de inmediato y disparó contra un Nevermore que se abalanzaba sobre él, impactando al Grim Aviar justo en el centro del pecho. Tras fijar y disparar el segundo cohete guiado por radar hacia otro Nevermore, Baird continuó: «¿Dónde diablos estabas todo este tiempo?». «Te iba a preguntar lo mismo», respondió Crow mientras cortaba en dos a un Beowulf que saltaba con un solo golpe de la espada de Arbinger. «En la mierda». «Hasta aquí», respondió Baird de inmediato, levantando la palma de la mano sobre la cabeza. «Me parece bien», comentó Crow, y luego giró la cabeza hacia quien supuso que era el sargento del escuadrón, quien gritaba a todo pulmón mientras cargaba con la bayoneta contra un Beowulf cercano. Hundiendo la espada del Lancer en el pecho del sorprendido Grim, alzó a la bestia por encima de su cabeza con fuerza y le abrió un agujero en el torso con una ráfaga a quemarropa, antes de arrojar su cadáver a un lado y disparar su arma al siguiente objetivo. «A por él», gritó el hombre tras recargar rápidamente con un gesto experto al quedarse sin munición. A su lado, otro soldado serano, con un tatuaje en forma de corazón en el brazo derecho que decía María, disparó su Lancer contra un Creep. Derribándolo, pero sin matarlo del todo, corrió hacia él mientras intentaba arrastrarse con su única extremidad funcional y lo derribó de una patada, para luego aplastarle la cabeza con un pisotón. «Oh, qué asco», comentó el soldado antes de reunirse con el resto de su escuadrón y Crow para luchar contra los Grim restantes. El resto de la pelea fue frenética, pero no duró mucho, ya que los últimos enemigos fueron abatidos. Un centinela saltó del suelo y casi logró atrapar a Bair, quien constantemente bombeaba municiones y suministros nuevos del fabricante, pero fue salvado por un dron flotante que escutió una delgada pero intensa corriente de fuego que lo redujo a cenizas de la cabeza para abajo.
Al principio, Crow no estaba seguro de cómo una máquina tan pequeña podía levantar uno de los engorrosos lanzallamas de Lunsky su combustible líquido, hasta que reconoció lo que parecía ser un pequeño bote de Burndust conectado a su cuerpo. Una vez que los Grimm fueron finalmente abatidos, Crow y los demás finalmente tuvieron la oportunidad de respirar, y distraídamente sacudió un poco de sangre de Grimm de la espada de Arbinger. «Sargento, creo que estamos bien», comentó el soldado con casco mientras se bajaba de la ametralladora. El sargento asintió y volvió su atención directamente a Crow, permitiéndole ver su placa de identificación, que decía Phoenix. «Asegúrate de que no entre nada». «Tom, ve con Carmine», ordenó el sargento Phoenix. «Bair, ¿cuánto falta para que tengamos munición?» «Unos minutos más y estaremos listos para partir», respondió Bair, y Phoenix asintió. Entonces, empezó, «¿Eres Crow?» «Supongo que eres Crow Branwen». «Así es», confirmó Crow. «¿Has oído hablar de mí?» «Tu nombre es distintivo, por si no lo has notado», gruñó Phoenix. «Sargento Marcus Phoenix, Delta 1. ¿Qué haces aquí, Branwen?» Crow arqueó una ceja. Al darse cuenta de que debía ser el Marcus del que había oído hablar, no pudo evitar bromear. «Te digo que un tal Haze dijo que le debías 20 créditos». «Claro», suspiró Marcus mientras negaba con la cabeza, con un atisbo de alivio en sus labios antes de mirar fijamente al cazador. «Supongo que Hoffman te envió aquí por la torre, igual que a nosotros, ¿no?» «Sí», respondió Crow. «Para ser sincero, después de la masacre que vi al subir, no esperaba encontrar a nadie con vida». «Sí, fue un poco arriesgado por un tiempo», admitió Cole. «Pero nada se interpondrá en el camino del Escuadrón Delta». Crow levantó una ceja y preguntó. «Supongo que eres responsable de la línea de fortificaciones que pasé en mi camino hacia aquí». «Sí», respondió Bair. El convoy recibió un duro golpe. En lugar de usar eso como excusa para retirarnos, nosotros, los cuerdos que somos, decidimos seguir adelante. Durante el último, no sé cuánto tiempo, ha sido avancen, aguanten aquí, luchen contra Grimm y toda esa mierda. Por suerte, nuestro fabricador sobrevivió, pero ya hemos tenido que rellenarlo 2 veces. Al observar el fabricador, que Baird estaba desplegando para facilitar su traslado, no pudo evitar sentirse impresionado por haber llegado tan lejos. Delta 1 estaba a solo unas cuadras de la torre, y aunque sin duda los ayudó a llegar allí al final, presentía que podrían haber llegado solos. Asintiendo en señal de agradecimiento, vio que Dom y el soldado acorazado regresaban, y el dron volador usó sus diminutos brazos para entregarles a los soldados botes de bioespuma, que rápidamente usaron para curar sus heridas. Sacudiendo la cabeza y oyendo un trueno en lo alto, Crow declaró: «Tenemos que llegar a esa torre. Cuanto más tiempo permanezcan esas tempestades en el aire, peor se pondrán las cosas». «Sí, claro», refunfuñó Baird con sarcasmo. «Te lo juro, este planeta es una locura. Primero conseguiste toda esa mierda de superpoderes, luego los malditos cristales mágicos. Claro, me dejaron mejorar a Jack, pero trabajar con esas malditas cosas fue un rollo. Ahora tenemos medusas del tamaño de montañas y con el poder de Zeus cerniéndose sobre nosotros. Solo necesitamos una lluvia de cuchillas y estaremos listos». «Cállate, Bair», le dijo Marcus al cabo Damon Bair, quien inmediatamente puso los ojos en blanco mientras él y el soldado Augustus Cole recogían el fabricante, cada uno sujetando cada extremo. Con Crow, Marcus y Dom a la cabeza, y Carmine en la retaguardia, reanudaron su camino hacia la torre. Mientras avanzaban, Crow mantenía la vista atenta a cualquier señal de peligro. Nada parecía fuera de lo normal, pero no podía evitar sentir que los observaban. En una azotea con vistas al centro de Mountain Glen, un par de soldados con armadura yacían boca abajo. Uno miraba por la mira de su rifle de francotirador. El otro usaba los binoculares incorporados en su casco para vigilarla. Ninguno de los dos decía palabra mientras buscaban a su objetivo, un Grimm al que habían estado persiguiendo desde antes del inicio de la marea Grimm, y cuya amenaza no había hecho más que aumentar desde entonces. Durante varios minutos, un silencio absoluto llenó el aire entre ellos. Entonces, ella lo vio. «Azul 1, aquí Azul 4. Tengo los ojos puestos en el objetivo», informó Linda, 058 mientras el destello en blanco y negro pasaba por su mira. «¿Tienes alguna oportunidad?», preguntó John, 117. Él, junto con Kelly, 087, estaban abajo, en la calle, recogiendo las placas de identificación de los soldados caídos. «Negativo, demasiado en el camino», reveló, e hizo una pausa mientras rastreaba su probable destino y vio los marcadores de luz que indicaban aliados.
Rápidamente reveló. Tengan cuidado, Alpha Grim se acerca al personal de la UNSC y al activo Huntsman. Jefe, ya ha matado a 2 Huntsmen, señaló Fred, 104, y quién sabe cuántos más. Si actuamos con rapidez, podremos eliminarlo antes de que les llegue, añadió Kelly, 087. John, 117 se quedó en silencio por un momento mientras reflexionaba sobre su próximo curso de acción, luego rápidamente ordenó. Muévanse para interceptar, ahora. Al instante, los Spartans se levantaron de su posición, y Fred y Linda saltaron para unirse a John y Kelly. Juntos, corrieron tan rápido como pudieron, con la esperanza de no llegar demasiado tarde.